Hola, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con el criterio de la primera derivada para calcular máximos y mínimos. Lo que necesitamos es una función continua en un intervalo y que sea derivable en ese intervalo, excepto quizás en un punto, y a ese punto le vamos a llamar punto crítico. En este momento, bueno, tú ya debes de conocer lo que es un intervalo, sino así brevemente te recuerdo, con un ejemplo muy concreto. 1,2 significa todos los números que están entre 1 y 2, sin considerar al 1 y al 2. El intervalo de esta manera también son todos los números entre 1 y 2, pero sí vamos a poder considerar al 2 dentro de este intervalo. El intervalo que está así es todos los números que están entre 1 y 2, se puede considerar al 1, pero no al 2. Y finalmente el intervalo que es totalmente cerrado, con corchetes en ambos lados, son todos los números que están entre 1 y 2, considerando también al 1 y al 2. Entonces, como puedes observar, bueno, aquí estamos hablando de números reales. Tenemos una infinidad de números aquí en ese intervalo. Entre 1 y 2 hay muchísimos números. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, vamos a decir que bueno, pueden pasar estas tres situaciones. Si f', o sea, si la derivada es mayor que 0, para todo elemento que esté dentro del intervalo AC, y f' es menor que 0 para todo número que esté entre el intervalo C, B, entonces f alcanza un punto máximo en C. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, aquí acaba de aparecer una gráfica. Vamos a decir que este es el punto C en el eje de las X. Y entonces tenemos aquí un intervalo de todos los números que vienen de este lado. Vamos a decir que es el intervalo menos infinito, C. Entonces, en este intervalo, observa en la gráfica que es una función creciente. Bueno, ya en el video anterior sabemos que es una función creciente y decreciente. Entonces, es una función creciente, tal como lo dice aquí nuestro criterio, que la derivada es mayor que 0, o sea, positiva, creciente, y al llegar a este punto C, nuestra derivada comienza a ser negativa, o sea, se vuelve un punto, es negativo, se vuelve decreciente. Entonces, justo aquí en C va a alcanzar el punto máximo, o sea, va a alcanzar el máximo en C. ¿Vale? Entonces, mi intervalo fue menos infinito, C, y de este lado es C, infinito. Justamente aquí en C comienza o alcanza el máximo. Entonces, sigamos con la siguiente gráfica. Aquí vamos a tener lo contrario. En el intervalo vamos a suponer que este es C, en el eje de las X. En el intervalo menos infinito, C, es una función decreciente, viene disminuyendo. Después, en el intervalo C, infinito, es una función que crece. Si sucede eso, entonces alcanza un mínimo. Y aquí podemos apreciar, ¿verdad? En la gráfica se ve que este es el punto más bajo de esa función. Y finalmente, bueno, la otra situación que se puede dar es que tenga mi punto crítico, ¿vale? Por ejemplo, aquí está mi punto crítico, el punto C, y resulta que del intervalo menos infinito, C, viene mi función decreciente, y en el intervalo C, infinito sigue siendo decreciente. Entonces ahí no puedo decir que alcance un máximo y tampoco puedo decir que alcance un mínimo. Simplemente sigue ahí, sigue siendo decreciente en este caso, hasta llegar a un punto en donde sí se alcance el máximo o el mínimo, según sea el caso. Bueno, entonces pasemos a lo siguiente, que es un ejemplo. Vamos a calcular los máximos y mínimos de la función f de x igual a x a la 2 tercios. Calculo la derivada, entonces esto es 2 tercios de x a la menos 1 tercio. Recuerda las reglas de derivación. Y esto lo puedo reescribir como 2 sobre 3 por x al cubo de, la raíz cúbica de x. ¿Vale? Entonces aquí tenemos nuestra función ya derivada.
vamos a observar que es una función continua en menos infinito, infinito, y no está definida en cero. Recuerda que si a la x la sustituimos por cero, el denominador se vuelve cero y por lo tanto no se puede. No se puede ni se debe dividir. Entonces, el único punto donde tenemos problemas es el cero. Es decir, es el único punto crítico. Y entonces lo escribimos aquí, el punto crítico es x igual a 0. No debe ser 0, porque se vuelve 0 el denominador. Por lo tanto, entonces tengo los intervalos menos infinito, 0 y 0, infinito. Ese punto crítico me divide en dos intervalos. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a elegir un punto donde sea fácil evaluar la derivada. Y entonces aquí, por ejemplo, en ese intervalo, el menos 1 pertenece a este intervalo. Pertenece al intervalo menos infinito, 0. Y para el intervalo 0, infinito, puedo tomar como representante al 1. 0, infinito. Entonces, evalúo mi derivada. Entonces voy a tener f' de 1. F' de 1 es igual a 2 sobre 3 por raíz cúbica de 1. Y esto es lo mismo que 2 tercios. ¿Vale? Aquí voy a tener, bueno, es menos, sí, es 1. Entonces aquí voy a tener 2 tercios, ¿verdad? Y f' de menos 1 es igual a 2 sobre 3 por raíz cúbica de menos 1. Esto es igual a menos 2 tercios. Observa cómo en este intervalo es negativo y en este es positivo. O sea, en este intervalo de aquí le tenemos que es negativo. Mi función, la derivada es negativa y en el siguiente intervalo la función fue positiva. Por lo tanto, entonces podemos decir de aquí que tiene un mínimo, ¿no? Como a la izquierda de x igual a 0, la derivada es negativa, ¿vale? Entonces, hacia la izquierda la derivada es negativa y podemos decir que a la derecha es positiva, entonces f, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo aquí como a la izquierda, de x igual a 0, la derivada es negativa, y a la derecha es positiva y a la derecha es positiva, entonces f tiene un mínimo en x igual a 0. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, es importante ahí notar que la derivada, la f' de mayor o igual que 0, pues no existe en 0, ¿vale? Y bueno, esa sería la última observación, ¿no? Entonces vamos a ver la gráfica, cómo nos queda la gráfica de esta función. Aquí le damos en el botón siguiente y vamos a observar la gráfica. Y efectivamente, observa que ahí está nuestra gráfica, ¿vale? Y sí, efectivamente se alcanza un mínimo en 0. Aquí se aprecia el mínimo que está en 0 y todo esto lo hicimos analíticamente, ¿no? Recurrimos a la primera derivada, establecimos el punto crítico, posteriormente vimos los intervalos, elegimos un representante por intervalo, evaluamos y aplicamos el criterio de la primer derivada. Entonces ahí pues tenemos esta situación, ¿no? El segundo punto de este criterio, que nos dice que si f' es menor que 0 y después es mayor o igual que 0, pues entonces se alcanza un mínimo. Muy bien, entonces sigamos con nuestros ejemplos. Aquí nos dice calcula los máximos y mínimos de la función. Tenemos ahora otra función y vamos a calcularlos. Lo primero es la primera derivada. Entonces tenemos nuestra función es x
a la 4 tercios menos x a la 1 tercio. Al derivarlo nos queda 4 tercios de x a la 1 tercio menos 8 tercios de x a la menos 2 tercios. Esto lo podemos factorizar. Nos damos cuenta que hay como factor común un 4 tercios y entonces tenemos x a la 1 tercio menos 2 por x a la 2 tercios. Entonces tenemos esta situación. Hacemos ahí nuestra operación de suma algebraica y llegamos a que esto es x menos 2 sobre x a la 2 tercios. Observa que tenemos problemas cuando x vale 0. Si x vale 0, el denominador se vuelve 0 y no podemos, recuerda, no podemos ni debemos tener un 0 en el denominador. Ese es el primer problema. Y la otra situación es que la derivada se vuelve 0 cuando x vale 2. Si vale 2, entonces en el numerador tengo 2 menos 2, eso me da 0. Entonces, ese es justo lo que yo necesito, esos puntos críticos, cuando la derivada se hace 0, o bien aquí cuando tenemos el problema de que sea 0 en el denominador. Entonces, los puntos críticos, ¿no? Los puntos críticos son 0 y 2. Eso quiere decir que me van a formar 3 intervalos y son menos infinito 0, del 0 al 2 y del 2 al infinito. Tengo 3 puntos críticos. Para esos puntos críticos voy a elegir un representante por cada intervalo. Por ejemplo, en el primero elijo el menos 1, que está aquí en ese intervalo. Para el segundo elijo el 1. Y para el tercer intervalo voy a elegir el 3. Voy a evaluar esos puntos críticos en la primera derivada. Entonces tenemos f' de menos 1 es igual a 4 tercios por menos 1 menos 2 sobre menos 1 a la 2 tercios. Y esto es lo mismo que 4 tercios por menos 3 y menos 1 a la 2 tercios, el resultado que me da ahí es 1. Entonces tengo 4 por menos 3 me da 12, entre 3 me da menos 4. Entonces este resultado es menor que 0. Observa bien, es menor que 0. Entonces evalúo el siguiente punto crítico, f de 1, y aquí voy a tener 4 tercios por 1 menos 2 sobre 1 a la 2 tercios, y esto es igual a 4 tercios por menos 1 sobre 1, y esto es menor que 0, si te das cuenta. Esto me da menor que 0. Bueno, voy a hacer la operación para que la tengas ahí. 4 por menos 1 es menos 4 y 3 por 1, 3. Me da un número negativo. Y finalmente evalúo la última, en la derivada. F' de 3 es igual a 4 tercios por 3 menos 2 sobre 3 a la 2 tercios. Esto es igual a 4 tercios por 1 sobre 3 a la 2 tercios. Si te das cuenta, tengo aquí una multiplicación de positivos. El 4 y el 3 son positivos, el 1 y la raíz cúbica de 3 al cuadrado me va a dar un número positivo. Entonces aquí tengo algo que es mayor que 0. Tengo un número positivo. Entonces aquí quiero que observes bien lo que va a suceder. Lo que va a suceder aquí voy a estar considerando lo del caso número 3 del criterio, en donde a la izquierda, ¿no?, del menos 1 tengo que es negativo, que viene decreciendo mi función, y al llegar al 1 también viene decreciendo mi función. Entonces ahí no puedo decir que exista un máximo o un mínimo. De hecho, no lo puedo decir. Por ejemplo, aquí en esos intervalos observa que a la izquierda viene disminuyendo, viene decreciendo mi función, y hacia la derecha también viene decreciendo. Entonces no puedo decir que sea creciente, ¿sale? Entonces, pues no tiene máximo ni mínimo, pero a la izquierda de x igual a 2, la derivada es negativa y a la derecha es positiva, ¿vale? Entonces,
lo que voy a tener ahí es que alcanza, f tiene un mínimo en x igual a 2. Eso sí puedo decir por el cambio de signo. Otra vez, observa, aquí es negativo, entonces viene decreciendo. Después, cuando pasa al siguiente intervalo, también viene decreciendo. Y entonces ahí no puedo decir máximo o mínimo. Y cuando pasa al tercer intervalo, que es en el 2, infinito, entonces crece. Por lo tanto, ahí digo que alcanza un mínimo. Y lo podemos ver en la gráfica. Le damos aquí para que aparezca la gráfica y observa. Ahí aparece nuestro mínimo. Aquí justamente en x igual a 2 está nuestro mínimo y llega hasta acá abajo. ¿De acuerdo? En el eje de las y. Ahí se alcanza el mínimo cuando x vale 2. Nada más nos faltaría encontrar quién es su pareja, ¿no? El valor de la y, de la coordenada en y, y listo. Pero bueno, ahorita no estamos calculando ese asunto. Entonces, pues espero que te sirva mucho eso de cálculo de máximos y mínimos con el primer criterio de la derivada. Cuídate mucho. Nos vemos la próxima ocasión.